tardes a todos. Pues hoy estamos en Teotihuacán, una ciudad que todo el mundo ama, es de las más grandes de Latinoamérica, y lo que vemos atrás es la pirámide del Sol. Desafortunadamente no nos dejan subir, queríamos subirnos para poder enseñarles, pero no se puede. Tenemos la calzada de los muertos y al final se ve la pirámide de la luna. Atrás de la pirámide de la luna. Tampoco nos dejaron subir, pero aún así, pues aquí les enseñamos un poco de lo que es la grandeza de Teotihuacán. Nuevamente, se ve que está desgastada el área. Ustedes ven, todo alrededor era pasto, las calzadas estaban hechas y puestas con pasto para que todos pudiéramos caminar a gusto. Siempre ando descalzo, que lo puedan ver, pero sería muchísimo más cómodo si esto estuviera todo lleno de pasto. Ahorita vamos a tomar unos pequeños fragmentos de lo que es Teotihuacán. Va a ser un video cortito, que ya es un poco tarde, pero queremos compartir con ustedes lo que es nuestra visita a Teotihuacán. Vamos. Aquí vamos a acercarnos un poquito a lo que son parte de las ruinas. Todo esto era una ciudad, era algo habitable, eran casas realmente. Y vamos a ver un poquito más acerca de la pirámide para que vean los niveles que tiene, y vamos a tratar de explicar un poco de lo que pasaba ahí. Acompáñenme. Vamos a subir un poco más. Alcanzamos a apreciar aquí una parte de la pirámide. Son 3 niveles los que tiene. Los niveles representan al tipo de mundo, nosotros lo llamamos reinos. Bueno, dentro de lo que ustedes conocen como son reinos, y dentro de estos reinos estaban en 3 niveles. Está mal dicho el término de pirámide, es un centro ceremonial, y en ellos nosotros sabemos que no se hacían sacrificios como los que decían los españoles. Eso pasó mucho después, cuando hubo una degeneración. Aquí dentro de la pirámide era un centro ceremonial y era un templo, y representaba 3 niveles: celestial, terrestre y celestial. En la parte más alta se hacían algunos sacrificios. Cuando pasó el tiempo llegaron los españoles, pero antes de eso nosotros lo que teníamos aquí realmente eran ofrendas, y esas ofrendas eran dadas precisamente a los dioses, y uno de ellos, el más grande, Quetzalcóatl. Obviamente sabemos que ellos adoraban a la luna y al sol y todo este tipo de deidades, como la lluvia, el viento. Todos tenían un nombre y eran característicos, pero aquí estaba hecho principalmente para Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, era su dios más grande, al que llamaban la serpiente emplumada. Si ustedes han leído el libro de Mormón, van a encontrar una referencia muy clásica con respecto a Jesucristo, que es quien hacía prácticamente las veces de Quetzalcóatl. ¿Por qué se decía esto? Porque Jesucristo visitó las Américas, y esa prueba, la más fidedigna, es con Quetzalcóatl. Ellos decían que era un hombre alto, blanco y barbado. Es por eso que cuando llegaron los españoles fue tan fácil hacer una conquista, porque ellos estaban esperando a ese dios blanco que regresara, y ellos pensaban que era el dios blanco que hablaban sus antepasados. Además, que Hernán Cortés, cuando llegó, traía una armadura de metal, y esa armadura brillaba. Y en la descripción de los antiguos, antes de que llegaran los españoles, y antes que hubiera su decadencia, se mencionaba la leyenda que este dios había ascendido al cielo y brillaba como el sol. Es por eso que ellos lo confundieron con el gran Quetzalcóatl. Vamos a ver un poco más allá adelante, hacia la pirámide de la luna, y ese es el contraste de lo que es la pirámide del sol. Estas pirámides o centros ceremoniales tienen una alineación con las estrellas.
y también están alineadas con el eje energético de la Tierra. Es por eso que cuando ustedes suban, si los vuelven a dejar subir, ahorita desafortunadamente no los dejan subir, tienen que hacerlo descalzos. En este lugar era prohibido utilizar calzado. Aquellas personas que utilizaban cacles o calzado solamente lo podían hacer si eran personas de alto rango, y cuando subían alguna pirámide lo tenían que retirar. ¿Vale? Vamos a seguir. Algo importante que tienen que saber con respecto a estos escalones es que todos tienen un ángulo de 90 grados. La razón es muy sencilla. Para poder subir, tienen que subir de una manera frontal hacia el altar. Entonces, cuando nosotros subíamos, íbamos de manera recta. Y cuando bajábamos, era imposible bajar de frente, porque nos iríamos hacia adelante por el centro de gravedad que tenemos aquí. Nos iríamos para enfrente. ¿Por qué se hicieron así? Precisamente para que no se faltara el respeto al lugar sagrado, y se tiene que bajar de lado. Así es como teníamos que bajar, para nunca darle la espalda a la parte sagrada que era el templo. Vamos para allá. Algo que mencioné también es que en estas partes, si ustedes se fijan, todo esto estaba con pasto, y obviamente por el alto tráfico le pusieron piedras y chapopote. Esto no estaba originalmente, porque eso hace que el piso se vuelva caliente. La tierra y el pasto es tolerable para poder caminar. Las personas antes aquí vivían descalzas, y muy poca gente entiende que debería cuidar la naturaleza. Vean esto, o sea, debería estar todo verde, como se ve alrededor. Todo esto era pasto. Todas las calzadas estaban cubiertas de pasto. Alrededor de Teotihuacán corría el agua. Había un centro acuífero. Y con eso, ellos tenían siempre verde aquí. Era un lugar muy fresco. Desafortunadamente, pues no hay ya cauces de agua. El río ya no pasa por aquí. Está todo seco. Y se alcanza a ver nada más, pues un poco de vegetación. Pero la vegetación cambió a partir de que pues la conquista nos alcanzó y se dejó de lado mucho de lo que era nuestra cultura. Vamos a seguir adelante. Aquí hay una parte de la estructura que quiero mostrarles. Se alcanza a apreciar cómo tenían una especie de forro. Todo esto era como una especie de forro, y todas las estructuras estaban así, protegidas por esto. Digo, ahorita tienen también cemento que les han puesto para revestirlas, pero todo alrededor estaba forrado. Las piedras eran de colores. Estaba protegida toda la estructura. Es muy lastimoso ver cómo destruyeron todo esto cuando se hizo la conquista y se lo acabaron. Sinceramente, esto era una ciudad imponente. Los españoles así la describían. Los frailes, cuando llegaron a disque civilizar, vieron toda la cultura que había aquí, y hay muchos escritos que están guardados, más que nada, por ejemplo, en el Vaticano, donde explican la grandeza de lo que esta ciudad era. Es una lástima que ya no esté en ese esplendor. A mí me hubiera encantado ver nuestra cultura brillando como era. Vean nada más arriba cómo se ve que les falta partes a la estructura. En la serie de Hernán que hicieron recientemente, duplicaron un poco de esta magnificencia que teníamos en nuestra cultura, pero de verdad que está muy destruido, desafortunadamente. Seguimos caminando. Vean dónde va la pirámide del Sol, y ahorita vamos hacia esa parte. Vamos para allá, les voy a enseñar qué hay ahí. Ok, aquí vamos a acercarnos a algo que es muy representativo de esta cultura. Aquí también hacían bautismo. El bautismo también era por iniciación. Vamos a ver.
Aquí se alcanza a apreciar lo que es una pintura de un jaguar. El jaguar era un animal sagrado también para esta cultura. Dentro se alcanzan a apreciar, vamos a acercarnos un poco más, se ve lo que es una pileta. En estas piletas se hacían bautismos. Los bautismos eran por inmersión. Mucha gente piensa que era para bañarse o refrescarse, pero no era así. Estos lugares eran sagrados y se utilizaban para hacer bautismos por inmersión. Como lo dije, que esto es bajar todo el cuerpo, sumergirlo por completo. Y eran en estos lugares. Los colores que tienen se sacaban de los insectos, animales y plantas. El más representativo, que es un color muy vivo, que ya no se alcanza a notar mucho, es el rojo. Y ese rojo se sacaba de las famosas cochinillas. Ese era un color muy característico de nuestra cultura, de nuestros antepasados. Y hoy en día se sigue utilizando en las cochinillas para sacar colores y se utiliza más en las telas. Vamos a terminar de dar un recorrido a la pirámide de la Luna y con eso terminaremos el día de hoy. Vamos, vengan. Ahí está la pirámide de la Luna, que es hacia donde vamos. Miren, aquí se ve también cómo en la parte de arriba todas estas estructuras eran habitables. Ahorita al lado de la pirámide de la Luna también tenemos una zona habitacional y vamos a pasar por ahí a nuestra salida. Ahorita se los vamos a mostrar, pero vean, ahí se ve perfectamente cómo tenía una parte para tener techo, eran habitaciones. También había zona de mercado en esta parte. Vamos a seguir un poco más adelante, acá sí llegamos a la pirámide de la Luna. Está buena la caminata, muchachos. Ok, en este pedazo me estaban preguntando aquí que qué es esto. Vean, aquí se alcanza a ver perfectamente cómo es la estructura. Estos eran unos baños y aquí está la escalera para bajar y esta era una especie de pileta. Aquí sí la gente se bañaba. Estos eran los lugares, porque recuerden que nuestros antepasados se bañaban hasta 3 o 4 veces al día. Cuando los españoles llegaron, destruyeron esto porque consideraban que era un gasto ineficiente de agua y ellos lo querían para otras cosas. Y ellos, pues, nuestros antepasados se bañaban mucho. Miren, vean qué impresionante la fortaleza de la estructura, cómo estaba súper gruesa. Lástima que fue destruido, de verdad, qué lástima. Vamos a seguirle. Ok, aquí tenemos ya atrás de mí la pirámide de la Luna. Hay muchísimos montículos que tienen, bueno, todo tenía una funcionalidad dentro de la ciudad. Y pues obviamente la pirámide de la Luna es la representación, como su nombre dice, de la Luna. Vamos a ver también de este lado tenemos los centros donde vivía la gente. Ahora vamos a pasar en la parte trasera. Se alcanza a apreciar las habitaciones, los accesos a las habitaciones. Y ahí lo más importante es la cabeza de Quetzalcóatl. Esa cabeza de Quetzalcóatl había muchas en la ciudad, pero desafortunadamente fueron retiradas, se las llevaron. Esta ciudad fue muy saqueada, así como está destruida, fue muy saqueada. Y apenas, bueno, la han medio conservado los de Lina porque le falta muchísimo, ya hay muchas piezas que no están aquí. Entonces ahorita nos vamos a acercar a ver precisamente la cabeza de Quetzalcóatl, las habitaciones, y con eso nos vamos a despedir del Teotihuacán el día de hoy. Miren, aquí hay un poco de la explicación del simbolismo. De hecho, el simbolismo aquí es grandioso. Desafortunadamente está muy deteriorado. Aquí se ve un poco, se ve igual acerca de las partes. Les digo, hay mucha estructura destruida. Vean esto. Aquí se ve cómo estaba todo, más o menos una representación de cómo era y de las partes que están destruidas. Estos eran palacios. Realmente aquí vivía la gente de, digamos, de más alta. En la parte de atrás había gente pues, de más bajos recursos y alrededor de la ciudad, pero esta era la parte más importante de Teotihuacán. Aquí se alcanzan a ver un poco de las estructuras de las habitaciones y ahí atrás se ve la cabeza de Quetzalcóatl. Miren, ahí está, vean qué padrísima se ve, pero desafortunadamente ya no hay muchas. Vamos a seguirle ya para casi salir.